Bienvenidos, soy Marcos Navarro, trabajo hace 2 años en el Hub de Buenos Aires de Pedido Ya como Principal Engineer de la tribu de FinTech y hoy junto a Lucas Arrulla, quien también es Principal Engineer en la tribu de FinTech y Onboarding, vamos a contarles cómo se está preparando el equipo de Pedido Ya para los desafíos que le esperan en un futuro cada vez más demandante para las apps mobile. Para ponernos un poco en contexto, vamos a repasar la historia de cómo fue evolucionando nuestra aplicación. Pedido Ya era un éxito como página web en el 2014, pero el uso de aplicaciones mobile venía creciendo exponencialmente. Dejaba de ser una plataforma solo para juegos y redes sociales para empezar a ofrecer soluciones a problemas cotidianos. Ahora nos permitía pedir un taxi o comprar productos por e-commerce, y su uso masivo empezaba a ser apalancado por dispositivos cada vez más accesibles y a la vez más veloces. Traían a la ecuación nuevas funcionalidades que no estaban comúnmente disponibles en otras plataformas como el GPS o la cámara. Y en ese futuro tan prometedor es que se decide crear un MVP de Pedido Ya en versión mobile. Ahora, ¿en qué consistía este MVP? Era una versión mínima donde se podía recorrer los menús de los restaurantes de tu zona y poder realizar un pedido. El foco era salir cuanto antes a probar un producto. No tenía toda la funcionalidad que existía en la web, como el uso de cupones o promociones de descuentos, sino que era más bien lo mínimo para salir a probar el producto en el mercado. Se le dedicó más tiempo a la estética que a la escalabilidad por una cuestión estratégica. En ese momento era más importante tener una buena primera impresión en los usuarios con el look and feel y dejar un poquito más para adelante la complejidad que implicaba tener una plataforma que escale para soportar el producto completo. Un poco basado en esta idea, nos apalancamos en lo que ya teníamos construido y que sabíamos que funcionaba en la página web, adaptándolo ligeramente para poder consumirlo desde la app mobile. Luego de comprobado el éxito de esta primera versión, empezamos a invertir un poco más de tiempo y recursos en conseguir la paridad de funcionalidad que teníamos con la página web. Este comienzo de la segunda etapa la llamamos de expansión de mercado. Esta etapa está marcada por un crecimiento en el market share de mobile en el total de las órdenes. Cada vez los usuarios sentían que era mucho más práctico meter la mano en el bolsillo y sacar sus teléfonos para pedir comida que tener que buscar una computadora y sentarse enfrente para poder ver el menú. Con ese insight en mente, queríamos atraer a los usuarios que nunca usaron nuestro servicio directamente a la experiencia mobile, por lo cual empezamos a priorizar, sacar nuevas funcionalidades que traigan a los usuarios y apuntar nuestras iniciativas de marketing a esta plataforma. Esto trajo que necesitamos expandir con ello nuestro equipo de mobile. Pasamos de ser 2 desarrolladores a casi 10 y empezaron a atacar esta nueva complejidad que surgía. Si bien en principio sumar más gente nos trajo más velocidad, no fue totalmente gratis, trajo un costo aparejado por crecer tan rápido. Al sumar gente empezó a dispararse la cantidad de bugs que por ahí surgían, gente que era muy nueva en la plataforma y no sabía del todo cómo utilizarlo, cómo prepararla, y esto empezó a ser un problema que tuvimos que atacar, ya que la gente que tenía una mala experiencia muchas veces no nos daba una segunda oportunidad y terminamos desperdiciando esfuerzo de inversión de marketing. Como resultado de la expansión, hoy la aplicación lidera los mercados donde está presente y los usuarios ya los contamos por millones. Y si bien sigue siendo importante conseguir más usuarios, pasó a ser bastante más importante maximizar la retención de los mismos. Ahora los conseguíamos a través de Play Store o del Apple Store y reducíamos nuestra necesidad de marketing. Pero los usuarios también empezaron a tener más exigencias. Y para esto, ahora un usuario que antes solo pedía comida, ahora también quería poder hacer las compras del supermercado y recibirlas en menos de 30 minutos o enviar un paquete a un conocido usando nuestra red de distribución. Cada uno de estos nuevos servicios necesita una experiencia única y por ello requiere un equipo enfocado en satisfacer esa demanda, lo cual nos obligaba a tener cada vez más equipos. Con tantos equipos creando nuevas funcionalidades o evolucionando las ya existentes, todos trabajando sobre la misma aplicación, corríamos el riesgo de empezar a retrasar las salidas a producción cuando un equipo rompe sin querer una funcionalidad de otro o bloquea un flujo crítico para la experiencia completa del usuario. Entonces empezamos a tener este desafío de coordinar las salidas a producción. Si bien aún quedan cosas por mejorar, estamos muy orgullosos de todo lo que conseguimos en estos años y nuestro siguiente hito es llegar al 1.000.000 de usuarios. Para esto necesitamos escalar como plataforma mobile soportando la complejidad del producto y, como mencionamos antes, con un equipo muy numeroso trabajando todos sobre el mismo codebase. Nos imaginamos que va a esperar 1.000.000 de usuarios distintos de nuestra aplicación para seguir eligiéndonos todos los días.
Nos imaginamos que nuestra plataforma tiene que poder soportar comportarse de distintas formas y adaptarse a las preferencias de los usuarios, que entiendan los gustos y que pueda diferenciar un usuario que siempre come la misma milanesa en el mismo restaurante de otro que prefiere probar un plato distinto todas las noches. De los usuarios que nos usan por motivos de negocio y usan nuestro servicio de courier, de aquel que solo nos usa los fines de semana para comprar cosas para su mascota. También nos gustaría que pueda recordar nuestras compras semanales del supermercado o que incluso a mí me traiga el café a las 9 de la mañana los lunes porque sabe que el fin de semana me destruye y me cuesta arrancar. Pero no es solo dar una mejor experiencia, también tenemos que empezar a llegar a muchísimos más usuarios. Tenemos que llegar a los usuarios que tienen teléfonos de última generación, pero también a los que no le prestan tanta atención a la tecnología y quieren de todas formas usar nuestro servicio. Tenemos que empezar a ser más eficientes con el uso de datos para las zonas donde la cobertura no es tan buena y empezar a ofrecer mejoras de accesibilidad para aquellas personas que tienen dificultades o discapacidades y que también puedan disfrutar de nuestro servicio que muchas veces les simplifica varios aspectos de su vida cotidiana. Con tantos usuarios, equivocarse y no poder corregirlo rápidamente es muy costoso. Los usuarios van a esperar una experiencia impecable cuando quieren resolver una necesidad a la velocidad de pedido ya, que son 15 o 30 minutos para obtener un producto o servicio. Y por todo esto, como ya vimos hace un rato en el slide anterior, es fundamental para poder estar a la altura de las expectativas de nuestros usuarios, dividir mejor los desafíos que nos presentan y escalar horizontalmente, logrando que cada equipo pueda trabajar de forma independiente sin miedo a cometer errores. Y bueno, todo esto suena muy lindo, pero antes de poder conseguirlo tuvimos que aprender una lección muy importante, que es que no podíamos empezar de la nada a pensar en una arquitectura así, sin antes solucionar ciertos problemas que nos fuimos creando nosotros mismos al crecer tan rápido. Necesitamos una base sólida sobre la cual construir una nueva forma de trabajar y para eso teníamos que empezar a darle la importancia a los aspectos de ingeniería al igual que los aspectos de negocio. Con el tiempo se nos hizo evidente que relegar los desafíos técnicos solo nos retrasan más en nuestra ruta al millón de usuarios. Y es por eso que nos propusimos la profesionalización de nuestro ciclo de desarrollo mobile. Profesionalizar es parte del camino que tenemos que recorrer para lograr escalar como plataforma y poder cumplir con las expectativas que se tiene de una empresa del tamaño de Pedido Ya. Es un poco esto la esencia de lo que vamos a cubrir en esta charla. Y así que terminada esta introducción, ahora los dejo con Lucas, que les va a contar en detalle en qué consiste este concepto. Gracias, Marcos. Para conseguir esta profesionalización, identificamos 4 pilares que nos permiten prepararnos para el siguiente salto cualitativo en el desarrollo de software mobile. Estos pilares son la observabilidad, que nos permite entender dónde estamos parados y qué tenemos para mejorar de manera medible. La calidad de ingeniería, que nos permite responder a la altura de un equipo y de un producto como es el de Pedido Ya, donde la complejidad justamente de producto y la escalabilidad de los equipos es realmente muy elevada y sin una buena calidad de ingeniería se vuelve todo muchísimo más complejo. La retroalimentación, que nos permite entender cuando nos equivocamos e identificar accionables para que no vuelva a suceder. Y el ownership, que nos permite tomar una posición más sólida a la hora de empujar cambios y generar impacto. Estos 4 pilares son la base de la profesionalización, como la conseguimos nosotros, y la charla va de acá en más, sigue mayormente recorriendo esos pilares, y vamos a ir explicando qué es cada uno. Cuando quisimos entender cómo profesionalizarnos, lo que nos pasó es que nos empezamos a hacer preguntas. Esas preguntas fueron más por el lado de que necesitamos poder entender realmente cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar, ¿cuánto nos cuesta agregar una nueva feature? ¿Cuánto nos cuesta arreglar un error? ¿Qué tan bien conocemos a nuestros usuarios? Si están teniendo la experiencia que esperaban, dónde, cuándo, cuánto y cómo nos estamos equivocando, si estamos aprendiendo cuando nos equivocamos. Todas esas son preguntas que nos empezamos a hacer cuando quisimos empezar a entender cómo impactábamos y cómo podíamos mejorar ese impacto. Esto nos llevó a darnos cuenta que teníamos que tener una observabilidad más adecuada a la empresa que teníamos, del tamaño que teníamos. Pedido Ya es una gran empresa que crece y va a seguir creciendo. Entonces necesitamos que cada uno tenga al alcance de la mano las herramientas necesarias para poder entender fácilmente el impacto de las decisiones que toma. Entonces, respecto a lo que es observabilidad, lo primero que medimos es la salud de negocio,
que es lo que nos permite entender cómo los cambios que hacemos impactan en la salud general del negocio y en los objetivos principales de la compañía. Cada cambio que hacemos va en función de los objetivos de negocio, en función de los objetivos de nuestro equipo, y este dashboard nos permite justamente medir eso, medir cómo estamos impactando los objetivos generales de la compañía. Otra de las cosas que tenemos es la segmentación de usuarios, que nos permite entender cómo son nuestros usuarios. Nos permite entender, por ejemplo, esto que comentaba Marcos antes, cuáles son los usuarios que se compran siempre la misma milanesa en el mismo restaurante, cuáles son los usuarios que usan pedidos ya para comer todos los días, cuáles son los usuarios que solamente usan el sistema de mensajería privada. Y en base a esto, generar hipótesis. Esas hipótesis, lo que hacemos es, luego, con esas hipótesis, intentar validarlas. Y eso nos lleva a la experimentación. Cuando nosotros intentamos validar esa hipótesis, lo que hacemos es ofrecerles a distintos grupos de usuarios distintas experiencias y de acuerdo a la experiencia ver cómo, para un mismo tipo de usuario, distintas experiencias, cuál performa mejor, cuál es la que más le sirve a nuestro usuario. Por ejemplo, podríamos tener reduciendo muchísimo la complejidad de este tipo de experimentos, que suelen ser experimentos muchísimo más complejos, podríamos tener una pantalla que, por ejemplo, pide 8 datos y hacer un experimento donde empezamos a pedir esos 8 datos en 6 pantallas, ¿no? En 4 pantallas, ¿no? Entonces empezamos a ver cuáles son los datos que más fricción generan, dónde se caen nuestros usuarios. Todo ese tipo de cosas las podemos experimentar en base a hipótesis, en base a entender cómo se segmentan nuestros usuarios. Y todo eso tiene medición y dashboards de medición. Bien, después tenemos lo que son las métricas de ingeniería. Las métricas de ingeniería son muy importantes porque nos permiten entender que estamos construyendo calidad de manera no subjetiva, al igual que todas las métricas, pero en ingeniería esto es algo que es muy difícil de lograr muchas veces. Nosotros medimos cuánto testeamos, cuán complejo es nuestro código, cuánto nos equivocamos, dónde nos equivocamos y por qué. Básicamente lo que buscamos es entender a nivel de ingeniería cuántas veces nos equivocamos y cómo nos estamos equivocando y cuánto estamos testeando realmente lo que hacemos. Después tenemos el monitoreo de ambientes preproductivos y productivos. Que esto nos permite identificar bugs rápido, agilizando la resolución y minimizando el impacto negativo que tienen en producción. Esto es realmente muy importante y en mobile, una de las cosas que tenemos, que es de lo que más nos sentimos orgullosos, es que tenemos una capacidad de identificar crashes por equipo, por flujo, por funcionalidad, y tenemos dashboards podemos tener dashboards separados, muchos tipos tienen, otros todavía no, estamos yendo hacia ahí. Dashboards separados por equipo donde podemos ver cuántos crashes produce ese equipo, si tiene un nuevo crash ese equipo, si fue preproductivo o productivo, la performance de nuestras pantallas, podríamos medir tranquilamente, y de hecho lo hacemos porque queremos mejorar los tiempos que tarda un usuario en hacer un pedido. Cuánto tarda una pantalla en cargarse, es algo que hoy en día medimos en producción y sabemos cómo la vamos impactando y vamos intentando mejorarla. Entonces, tenemos todo ese tipo de métricas que tienen que ver con los ambientes productivos y preproductivos. Y por último, también medimos la calidad de nuestros procesos a fin de entender mejor la performance de nuestros equipos y poder mejorarlo basándonos tanto en los resultados de negocio como en la calidad de lo que construimos. Siguiendo con los pilares, pasamos al segundo, que es la calidad de ingeniería. En este nos encontramos primero el testing. El testing es esencial para la estabilidad. Es decir, sin un buen testing, nosotros no podemos garantizar que somos estables. Nosotros ejecutamos pruebas automatizadas sobre distintos niveles de nuestra aplicación. Pueden ser sobre un componente de lógica particular, podemos estar testeando cómo cierta componente de lógica se comporta, o podemos estar testeando con un test todo el flujo, podemos estar testeando con un test cómo se ve una pantalla, podemos testear muchísimas cosas. Y es esencial para nosotros y tratamos de testear mucho. O sea, realmente es una de las bases de lo que hacemos. Después orientamos nuestros tests a nuestro core de negocio, es decir, si bien testeamos todos, como comentaba, y tenemos una arquitectura mobile que nos permite testear todo, entendemos muy bien que nuestro negocio tiene que ser una capa separada en lo que es nuestro codebase, y que esa capa tiene que estar altamente testeada y tiene que ser la más segura de todas. ¿Por qué?
Parte de nuestro negocio, por ejemplo, es que al hacer un pedido, el pedido tenga una dirección o tenga un método de pago. El bug y el impacto negativo que podemos generar cometiendo un error en ese punto es muchísimo más grave del que podemos generar si, por ejemplo, nos equivocamos en la capa de vistas y hacemos mal una pantalla o tenemos un error mínimo visual. Entonces, orientamos nuestro test mucho a nuestro core de negocio. Y por último, respecto a testing, documentamos con ejemplos. Nuestros tests son documentativos, es decir que si yo hago los tests de manera tal que cumplan con lo que el producto me dice, es decir, yo testeo lo que el producto me dice en test de distintos tipos de test, sin entrar en detalle de cómo son esos distintos tipos de test, puedo agarrar y entrar después en esos tests y entender lo que el producto fue pidiendo. Puedo leer los tests y ver la documentación de ese código o de ese flujo, en función de qué tipo de test estoy mirando. Otro de los guidelines que perseguimos, y que también es, y que es principalmente importante a nivel producto, es Fail Fast, Learn Fast. Si bien esto es un guideline de producto, a nivel calidad de ingeniería tenemos que permitirlo. Es decir, nosotros tenemos que permitir que el producto pueda hacer esto. Si nosotros no somos ágiles, es imposible que el producto pueda probar de manera ágil. Por eso es que lo que hacemos es trabajar en un diseño, una arquitectura diseñada en base a capas con componentes fácilmente reemplazables. Porque esto nos permite, por ejemplo, poder duplicar un componente particular o una pantalla en particular entera, ya que es fácilmente reemplazable, duplicarla y elegir en base a una flag, por ejemplo, que es un tipo de configuración, que es una configuración remota, donde puedo elegir cuál de los dos se está utilizando, cuál de los dos componentes, y puedo iterar fácilmente sobre el componente que dupliqué y sobre el duplicado prenderlo con la configuración remota en producción y probar si eso que hice rompe o no, o funciona o no a nivel producto. Porque esto nos ayuda a fail fast, learn fast. Si bien lo más fácil sería simplemente cambiar el componente que queremos cambiar y no preocuparnos por nada más, lo cierto es que somos una empresa muy grande, que tenemos un impacto muy fuerte. Mientras Pedido Ya es una empresa muy grande, tiene un impacto muy fuerte, también necesita poder ser seguros en lo que hace. O sea, necesitamos poder ser seguros en lo que hacemos. Por eso es que nos basamos en técnicas como testing y feature tooling para poder asegurar la calidad de ingeniería y para poder asegurar la agilidad de la empresa. Por eso es que por eso es que Fail Fast, Learn Fast si bien es un guideline de producto, tiene un impacto fuerte en ingeniería también. Después tenemos la paridad de producto. Nosotros tenemos un CTO, tenemos un CPO, tenemos directores de producto, tenemos directores de ingeniería, tenemos paridad. Y para dentro de los equipos también tenemos paridad. Esto significa que somos un equipo en conjunto junto con producto, tanto producto e ingeniería tienen un fin común, somos un equipo, pero tratamos de igual a igual. Es decir que ingeniería no es un servicio de producto, sino que somos un solo equipo, de vuelta. Eso hace que nosotros seamos pares a la hora de consensuar prioridades, que el producto entienda, que podamos explicarle al producto los problemas que generamos al hacer todo mal todo el tiempo para poder llegar lo antes posible a un deadline, perdón. Entonces, esto lo que nos da es la capacidad de no relegar para el final siempre lo que es calidad de ingeniería, sino que hacerlo a la par del producto. Y además también, otra de las cosas que nos da que es muy potente y muy importante, es el entendimiento de todas las partes de la solución final que se desarrolla. Si bien, obviamente, producto no le explica a ingeniería el detalle final de todo, y ingeniería no le explica a producto el detalle final de todo, porque no tiene ningún sentido, porque somos especialistas de lo que hacemos, sí entendemos el 360 de la solución. Esto hace que, por ejemplo, a la hora de querer probar algo, y esto también aporta Fail Fast, Learn Fast, a la hora de querer probar algo, un desarrollador puede tranquilamente ofrecerle una solución alternativa a productos sobre lo que quieren hacer para lograr que sea más barata en costos de ingeniería lo que se quiere hacer, teniendo el mismo resultado de producto, sobre todo a la hora de validar una idea. Entonces, ser un equipo en común, ser el mismo equipo, tiene grandes ventajas y nosotros buscamos consolidarlo también buscando paridad entre producto e ingeniería. Continuous Delivery. Esto es un beneficio, en principio es un beneficio, pero también es un indicador de calidad.
todo tecnología, toda nuestra área de tecnología, que somos unos cuantos y vamos a ser cada vez más, lo que utiliza como usuarios clientes, como usuarios finales de pedido ya, es un build que sería lo que todos subimos todos los días a nuestras ramas de desarrollo. Es decir, ellos todos los días reciben, como si fuese el store, nada más que un sistema paralelo, reciben nuestra última versión para poder probarla y usarla como usuarios finales. A futuro, lo que buscamos es poder apretar un botón y estar en producción. Ahora bien, si bien estamos yendo hacia ahí, todavía no estamos en ese punto, pero estamos cada vez más cerca. Esto no implica, y de vuelta somos una empresa grande, pero que tiene que ser ágil, entonces, esto no implica arriesgar la estabilidad productiva. En todo esto se sostiene también en el testing y se sostiene en el feature throwing, entre otras tantas prácticas que seguimos, ¿no? Pero no es, si bien es un norte y es un punto que está cada vez más cerca, no arriesgamos nunca la estabilidad productiva y la estabilidad productiva es en base a calidad. No a miedo, no a no ir hacia producción, sino a subir la calidad de lo que hacemos. Bien, después tenemos lo que es la escalabilidad de nuestros equipos, la división de nuestros equipos. De vuelta, somos un montón y vamos a seguir creciendo. Y esto hace que trabajar sea cada vez más difícil, y sobre todo en el mundo mobile. Cualquiera que haya trabajado en una empresa grande, mobile, se va a haber encontrado con que trabajar en mobile en una empresa grande es caótico, nunca es fácil. Entonces, para poder seguir creciendo, lo que necesitamos es tener equipos que puedan ser independientes, lo más independientes posible. Entonces, lo que hacemos a lo que quiero ir es, necesitamos que, por ejemplo, cuando el equipo que está al principio de todo, que es el de location, toca algo, no rompa el equipo de checkout, que está al final de todo. Es decir, que los cambios de un equipo no puedan romper los cambios de otro equipo. Entonces, para eso, lo que hacemos es trabajar con una arquitectura modularizada, que es equivalente a tener muchas pequeñas apps, una pequeña app por equipo, si se quiere, que cuando generamos una versión final, se unen todas esas pequeñas apps e interactúan entre ellas para cumplir con la aplicación final de pedido ya. Ahora, esas pequeñas aplicaciones se comunican mediante deep links, que es como si fuesen servidores, no se conocen entre ellas en forma directa o no deberían conocer entre ellas en forma directa. Y no vamos a entrar en detalle en este punto sobre cómo es nuestra arquitectura de deep links, porque está por fuera del scope de la charla. Al margen de eso, al final van a tener nuestros twitters, el de Marco, el mío y el de Pedido Ya Tecnología, y están más que invitados a contactarnos, a charlar con nosotros, estamos más que abiertos a charlar de nuestras cuestiones técnicas, pero les puede pasar en algún lugar de la charla también lo mismo, de que sientan que les falta un poco de detalle técnico de algo, son más que bienvenidos a discutir con nosotros, a charlar, y les podemos contar sobre cómo trabajamos, desde ya que son más que bienvenidos a eso. Ahora bien, estos módulos que les contaba, que son mayormente uno por equipo, a veces un equipo tiene más de uno, los desarrollamos siguiendo Domain Driven Design. Domain Driven Design, sin entrar en mucho detalle, sería una forma de desarrollar el software que es software orientado a producto. Es decir, que nuestro software refleja de la manera más fiel posible lo que definimos a nivel producto. Y es totalmente claro en nuestro software cuál es la parte de producto, cuál es la parte que necesita más calidad. Y otra de las cosas que nos da Domain Driven Design es la capacidad de entender muy fácilmente qué va dónde. En base a naming, en base a conceptos de división de módulos, de dominios, que también está un poco fuera del scope, pero va por ese lado. En base a eso nos permite entender qué va dónde. Y eso es muy importante en una empresa como Pedido Ya, porque somos un montón, vamos a ser cada vez más, necesitamos no reinventar la rueda. Cuando es muy declarativo una arquitectura o una aplicación, es mucho más fácil entender qué va dónde y es mucho más fácil no reinventar la rueda. Entonces, por eso nuestros módulos intentan seguir Domain Driven Design. Una cosa más de nuestros equipos es que cada desarrollador es especialista del equipo donde está, del equipo de producto donde trabaja. Es decir, el desarrollador de Location, si bien a lo largo de su carrera por Pedido Ya puede pasar por otros equipos, y de hecho sucede, es especialista de Location. Es decir, ese desarrollador va a entender a fondo cómo se genera una dirección, cómo en base a unas coordenadas se termina teniendo una dirección
con calle y número, cómo cuando uno se tipea se puede predecir la dirección final que va a intentar elegir, como hacen muchos servicios de direcciones. Va a ser muy especialista del producto que desarrolla. Eso hace también, como comentaba antes, para aportar en las pruebas rápidas y el aprendizaje rápido, a que pueda aportarle al producto entendiendo mejor el producto en el cual trabaja. Entonces no tenemos una bolsa gigante de desarrolladores donde viene el producto y dice necesito 2 para implementar esto, sino que cada equipo tiene sus propios desarrolladores y esos desarrolladores son cada vez más especialistas del producto que construyen. Sí tenemos para los desarrolladores especialistas, por ejemplo, si un desarrollador especialista de Android, de iOS o de lo que sea, tiene su chapter, donde en ese chapter va a poder discutir problemas comunes de la plataforma, va a poder pedir ayuda ante problemas fuertes que tenga que resolver y que no entienda cómo, va a poder pedir ayuda para hacer testing, va a poder pedir ayuda para muchas cosas, y también en los chapters empujamos el aprendizaje. Aprendemos mucho en los chapters, la verdad es que es algo que nos sirve muchísimo, y nos damos charlas entre nosotros, nos traemos novedades, discutimos, de todo hacemos ahí, es un lugar súper bueno para eso. Por último, en cuanto a calidad de ingeniería, tenemos lo que es el diseño en base a principios de diseño, ¿no? En base a hacer nuestro software siguiendo principios. Eso es lo que estoy intentando decir, perdón. Trabajamos a conciencia. O sea, cuando hacemos software, lo hacemos primero pensando qué es lo que vamos a hacer y lo hacemos muy a conciencia. Es decir, entendemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Y seguimos principios para poder hacer nuestro software más escalable, principios de diseño. Es decir, somos profesionales y vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. Eso es base para todo desarrollador nuestro, tiene que poder entender y explicar qué es lo que está haciendo. Y tenemos conciencia de la duda técnica que generamos y de los problemas de escalabilidad que asumimos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una solución, por general entendemos hasta dónde va a escalar, entendemos cuándo va a generar un problema. Cuando hablamos con producto, en una reunión para definir producto, después de haber desarrollado solución y charlamos algo, por ejemplo, entendemos hasta dónde eso que hicimos va a escalar con lo que nos están pidiendo, nos da ese tipo de posibilidades. Respecto de vuelta a este tipo de principios de desarrollo, de diseño más al detalle, que quedan fuera de scope, son más que bienvenidos a contactarnos y podemos discutir sobre este tipo de cosas. Después en la retroalimentación, que es el tercer pilar para lo que es para nosotros la profesionalización. Es un proceso que en nuestro caso es creemos que es bastante completo, y lo que hacemos es, cada incidencia preproductiva o productiva es analizada por nosotros. Es decir, cuando nos equivocamos, ya sea en esta versión que les contaba que le llega al área de tecnología, o ya sea en producción, lo analizamos, entendemos qué pasó y tratamos de entender cómo evitarlo. Primero, lo que hacemos con retroalimentación es analizar el error. Es decir, que junto a todo el equipo de ingeniería explicamos qué pasó, por qué y cómo lograr que no vuelva a suceder. Y lo que hacemos es responder preguntas, obviamente, ¿no? Para poder explicarles a todos qué es lo que pasó. Generamos documentación de buenas prácticas, es decir, tratamos de pensar qué cosas se pueden hacer mejor a futuro para que no vuelva a suceder, generamos documentación de eso. Y por último, pero no menos importante, no hacemos una cacería de brujas. Esto parece obvio, pero no lo es tanto. Entendemos muy bien que somos humanos y que todos nos equivocamos. O sea, en el día a día de nuestro trabajo nos vamos a equivocar 1.000.000 de veces. Por más testing que hagamos, por más buenas prácticas, por más buenos principios, por lo que sea, nos vamos a equivocar. Eso es inevitable. Y lo que hacemos es entender, no nos interesa quién, sí nos interesa qué pasó, nos interesa cómo arreglarlo, cómo evitar cosas suceder, y nos interesa también, y muy importante, los procesos. Cuando alguien se equivoca y un problema llega a producción, por lo general hay un proceso previo que falló. Tratamos de entender si tenemos un proceso para mejorar y tratar de mejorar esos procesos para que a futuro esos problemas no vuelvan a suceder. Tratamos de no caer en el error humano, porque sabemos que es posible, tratamos de caer más en procesos que eviten que esos errores humanos sucedan.
De todas maneras, si un error humano sucediera, o un error del tipo que sea sucediera y llegara a producción, tenemos toda una red de contención, que es la red, sobre todo del lado de observabilidad, que va a generar que ese impacto negativo ante el problema que generamos sea el menor posible. Es decir, ahí nos equivocamos, bueno, arreglémoslo lo antes posible. Para eso nos sirve justamente la parte de observabilidad. Los voy a dejar con Marcos, que les va a estar contando sobre el último pilar. Muchas gracias, Lucas. Bueno, el último pilar, y ya cerrando la charla, es el de ownership. Para nosotros es muy importante el concepto de sentirnos dueños. Queremos que todos sean dueños de lo que hacen y que todas las voces sean escuchadas a la hora de pensar el producto para lograr la mayor diversidad y eficiencia de las soluciones que desarrollamos, de tal manera que tenga visibilidad tanto el costo técnico, el riesgo, como el por qué estamos haciendo una nueva feature o cambiando algo que pensamos que funcionaba. Como mencionamos antes, cada tribu está enfocada en una unidad de negocio, cada squad también, y son especialistas en lo que hacen, entienden todos los aspectos del problema, toman sus propias decisiones de qué procesos van a seguir y cómo van a asegurar la calidad, y se esfuerzan cada día en ser mejores. Lo importante de que sean especialistas es que abstraen al resto de la compañía de los problemas. Siguiendo el ejemplo que nos daba Lucas hace un rato, el equipo de Location se encarga de todo el manejo de las ubicaciones y de la complejidad que trae el reverse location, todos los temas relacionados a las direcciones en manejo de distintos países, y abstrae al resto de la compañía de ese problema para que puedan trabajarse y enfocarse en los problemas que ataca cada uno. También somos responsables de las features en producción, ya sea que recién las sacamos o features que están prendidas hace años. Nuestra responsabilidad no termina cuando subimos el código al repositorio, sino que tenemos que monitorear cómo es su salida a producción, tenemos que entender cómo impacta tanto en términos de producto como en estabilidad técnica en producción, poder aprender cuando nos equivocamos, cuando un experimento no sale como queremos, poder prevenir incidentes a tiempo cuando vemos que algo no está funcionando como esperábamos. Y relacionado a esto, también somos dueños de nuestro código. Ahora, mañana, dentro de un mes, dentro de 2 años. Un equipo es responsable de todo el código que genera, y una empresa como Pedido Ya va a vivir por muchos años, con lo cual lo que hacemos hoy probablemente lo volvamos a ver en algún momento. Y por eso nos esforzamos muchísimo en hacer las cosas lo mejor posible, en documentar con ejemplos, en escribir código que sea claro, que cualquiera pueda entender, en compartir con nuestros pares cuando solucionamos un problema, el racional de cómo llegamos a la solución, qué problemas le vemos, qué puede haber a futuro, para que no quede todo el conocimiento en una persona, sino que todo el equipo se sienta dueño de todo lo que hacemos. Somos los primeros beneficiarios cuando hacemos las cosas bien, y somos los primeros que van a pagar a largo plazo cuando hagamos las cosas mal. Y por último, algo esencial en Pedido Ya es que vivimos el producto todos los días. Somos usuarios finales, nuestros amigos usan Pedido Ya, nuestra familia usa Pedido Ya, y tenemos todo el tiempo feedback. Tenemos el feedback a flor de piel, nos cuentan cuando les va bien, nos llaman mucho más seguido cuando les va mal y tienen un problema, pero tenemos toda esa información de primera mano para poder atacar los problemas lo antes posible. Sumado a esto, tenemos el incentivo del beneficio de almuerzos, que nos obliga a usar estas versiones preproductivas que comentaba Lucas, al menos 3-4 veces por semana, y podemos empezar a probar nuestras features al día siguiente que las subimos al repositorio. Entonces tenemos ahí un feedback súper rápido que nos es beneficioso para detectar los problemas, incluso antes de que lleguen a los usuarios finales. Bueno, con esto concluimos la charla y los invito, como dijo Lucas, a contactarnos si les quedaron dudas, si quieren saber en profundidad algo más, pueden contactarnos personalmente o al Twitter de Peyatech. También tenemos un blog en el cual vamos a estar publicando dentro de poco algunos artículos relacionados a esto. Así que, dicho esto, muchas gracias por su tiempo y abrimos la sección de preguntas para las preguntas que puedan haber surgido. Lucas, Marcos, muchísimas gracias por su tiempo, por esta charla muy informativa, la verdad que muy completa también. Hay una pregunta de Emma que se las transmito, que es, al departamentalizar todo el sistema, ¿no hace que sea más difícil lograr llegar a producción?
¿no? Esto que estaban hablando de modularizar y de que cada, digamos, departamento tuviese, digamos, como su módulo para trabajar, ¿eso no hace que sea más difícil llegar a producción? Esa es la pregunta. ¿Querés decir vos o yo, Marcos? Dale, la agarro yo. No, básicamente lo que hacemos es, cada equipo es dueño de su código, pero además es dueño de manejar toda su infraestructura para poder decidir cuándo un módulo está listo para salir a la aplicación principal. Son los equipos los dueños de decidir, mi código está listo para salir a la aplicación principal, y ya tenemos automatizado todo lo que es la integración y un flujo, como contaba Lucas, de testeo de una batería de test súper completa, que cada vez que subimos la versión de un módulo de un equipo, se testea todos los flujos críticos de la app con sus experimentos apagados, que es nuestra red de contención para que si una feature nueva que hicimos no funciona como esperábamos, siempre podemos volver al estado anterior. Tenemos varias, esa es una, el feature flag es una, tenemos también la posibilidad de, si detectamos un error rápidamente, volver para atrás solo el módulo que está fallando. Tenemos un set de herramientas que nos permite decidir cuál es la mejor estrategia en caso de que tengamos un problema. Pero la realidad es que cuando los equipos tienen la confianza y las herramientas para saber que están haciendo las cosas bien, tienen la confianza también para salir mucho más seguido y probar más cosas. Entonces no nos dejó de pasar que un equipo bloquee a todos los demás con un error, y eso le da confianza a los equipos para salir cada vez más seguido una vez que tienen resueltos sus necesidades. Claro, muy claro, está muy bien. Y yo te hago una pregunta que tiene que ver con, porque obviamente que ustedes están trabajando bajo un paradigma, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con la historia de todo esto, ¿no? ¿Tuvieron que hacer un cambio de paradigma y cómo en ese caso? ¿O siempre desde que llegaron se encontraron con ese paradigma de microservicios y de la continuidad constante y siguieron a por eso? Bueno, ahí claramente hicimos un cambio de paradigma, o sea, como creo que le pasa a todas las empresas, chicas, grandes, startups que están empezando, que salen con esta idea de probar algo muy rápido y después son víctimas de su propio éxito. Llega un momento en que por querer salir más rápido se empiezan a relegar estas cosas de tecnología. Creo que el primer cambio de paradigma grande que tuvimos, más allá de ir a microservicios, que quizás arrancó un poco antes, empujado por la movida de la industria en sí, el cambio más importante es la paridad de producto y tecnología. El dejar de relegar problemas de escalabilidad, que los mal llamamos deuda técnica, y seguir saliendo con features nuevas y a conseguir nuevos usuarios, cuando por ahí en 3 meses no los podemos soportar. Empezar a atacar esa deuda antes, empezar a armar microservicios antes de que el servicio monolítico, por así decirlo, esté saturado. El monolito en sí no es malo, lo malo es cuando no lo puedes escalar. Cuando tiene tantas responsabilidades o tanto tráfico que no te permite escalar, ahí es cuando tenés que empezar a dividir las responsabilidades y a separarlo en problemas más chicos para poder atacarlos mejor. Claro. El cambio de paradigma, producto de tecnología, hizo que lleguemos a esas decisiones más rápido. Está muy bien. ¿Y cuánto tiempo les llevó ir de ese paradigma a microservicios? Más que nada, también teniendo en cuenta que puede haber desarrolladores que todavía están como atrapados, y yo conozco muchos de esos casos que están atrapados todavía en un sistema, en un paradigma monolítico, y que por cuestiones políticas, por cuestiones de dirección, no se animan o no lo hacen todavía. Entonces un poco es, bueno, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes? Y fue un proceso bastante complejo, yo diría que alrededor de 2 años, pero también tiene mucho que ver con la criticidad de los servicios. Cuando uno ya tiene un sistema muy grande, con una cantidad muy grande de usuarios, cambiar una cosa por otra, cuando la arquitectura no está pensada para poder reemplazar fácilmente, lleva un poco más de esfuerzo. También nos llevó todo el proceso de aprendizaje de poder conseguir todas estas herramientas que les presentamos hoy, para poder atacar estos problemas con más profesionalidad. Fuimos aprendiendo en el proceso de empezar a convertirnos, fuimos aprendiendo técnicas que nos funcionaban y otras que no. Eventualmente ahora tenemos mucho más aceitado ese proceso y probablemente el equipo que tenemos hoy en día tardaría muchísimo menos, pero es lo que nos tomó hacer crecer el equipo, porque el equipo era mucho más chico. En 2 años duplicamos o triplicamos el equipo de tecnología. Entonces, fue todo parte de un proceso. Es difícil medir
exactamente cuánto tiempo nos llevó, es una mezcla de cosas, ¿no? Pero más o menos fue eso. Bien, buenísimo. Bueno, ahí están sus contactos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. Y les esperamos que sigan disfrutando de Campus Party, edición digital 2021. Muchísimas gracias.